¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no son escuchadas? ¿Has pedido algo con todo tu corazón y has sentido que Dios guarda silencio? ¿Has sentido que clamas al cielo, pero las respuestas no llegan? Muchos creyentes pasan por este mismo sentimiento. Oran día tras día, pero en su interior surge una pregunta que los atormenta. ¿Por qué Dios no me responde? ¿Estoy orando de la manera correcta? ¿Será que mi oración no es lo suficientemente fuerte? Y si te dijera que hay una manera específica de orar cada mañana que puede abrir las puertas del cielo sobre tu vida, ¿me creerías? Jesús enseñó a sus discípulos a orar porque sabía que muchos lo harían de la forma equivocada. No se trata solo de decir palabras, ni de repetir frases sin sentirlas. La oración es un acto de fe, un puente entre el cielo y la tierra, una herramienta poderosa que transforma vidas. Sin embargo, cuando no sabemos usarla correctamente, nuestras peticiones pueden quedar sin respuesta. La Biblia nos muestra que Jesús tenía un hábito muy particular. Cada mañana, antes de que el sol saliera, se apartaba para orar. No era algo esporádico, no era un acto de último recurso. Era su prioridad. Sabía que antes de enfrentar cualquier desafío del día, antes de hablar a las multitudes, antes de hacer milagros, necesitaba estar en comunión con el Padre. Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba orar cada mañana, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? La oración no es solo una herramienta para pedir lo que necesitamos. Es la clave para alinear nuestra vida con la voluntad de Dios. Es la forma en que fortalecemos nuestra fe, renovamos nuestra mente y preparamos nuestro espíritu para enfrentar cualquier circunstancia. Pero hay algo que pocos entienden. No cualquier oración es efectiva. Hay personas que oran toda su vida sin ver resultados porque no han entendido cómo orar conforme a la voluntad de Dios. Este mensaje es para ti. No estás aquí por casualidad. Dios te ha traído hasta este momento porque quiere revelarte un secreto que cambiará tu forma de orar y te llevará a recibir lo que tanto has estado pidiendo. Hoy, Dios quiere enseñarte a orar de manera efectiva. Quiere revelarte la clave espiritual que abrirá las puertas de la bendición sobre tu vida. Quiere mostrarte cómo cada mañana puedes presentarte ante Él con una oración que no solo será escuchada, sino que traerá resultados. Esta enseñanza no es una fórmula mágica, sino un principio espiritual que ha sido ignorado por muchos. Pero tú, al escuchar este mensaje, recibirás la clave que cambiará la forma en que te comunicas con Dios y la manera en que Él actúa en tu vida. Orar cada mañana de la manera correcta no solo transforma tu día, sino que transforma tu destino. No es solo una costumbre, no es un simple ritual. Es un acto de fe, una declaración de dependencia total de Dios. Es el reconocimiento de que, sin su dirección, sin su protección, sin su favor, estamos caminando a ciegas. Cuando comienzas tu día en oración, estás invitando a Dios a tomar el control, a guiarte, a abrir puertas y a cerrar caminos peligrosos. Pero hay algo más. La oración matutina no solo trae dirección y protección, también activa la provisión de Dios. La Biblia dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muchas personas viven preocupadas por lo que les falta, viven ansiosas por el futuro, viven atemorizadas por lo que pueda suceder. Pero cuando haces de la oración tu primera acción del día, estás poniendo tu confianza en Dios y permitiendo que Él supla todas tus necesidades. Cuando aprendas a orar como Dios quiere, cuando hagas de la oración matutina un hábito inquebrantable, verás cambios en tu vida que nunca imaginaste. Verás respuestas, sentirás paz, caminarás con dirección y seguridad. Dejarás de vivir
Con incertidumbre, dejarás de depender de tus propias fuerzas y comenzarás a ver la mano de Dios obrando en cada área de tu vida. Quédate hasta el final de este mensaje, porque la última enseñanza puede ser la clave que te falta para que tu oración se convierta en el canal por el cual Dios desatará su favor sobre ti. Hoy aprenderás a orar de la manera correcta, a activar el poder de Dios en tu vida cada mañana y a vivir bajo la bendición de una vida alineada con su voluntad. Dios te está hablando. No ignores este mensaje. No pienses que esto es solo otro estudio más. Esta es la clave que estabas esperando. Ahora prepárate, porque vamos a descubrir juntos cómo una oración hecha de la manera correcta puede traer respuesta, paz y dirección divina a tu vida. La oración no es solo una herramienta para pedir lo que necesitamos. No es un simple acto religioso que hacemos por costumbre o tradición. La oración es un acto de fe, una manifestación de confianza en Dios. Es la manera en la que declaramos que Él es nuestro proveedor, nuestro guía, nuestra fuente de vida. Pero hay algo que muchas personas no entienden. No cualquier oración es efectiva. Hay quienes oran todos los días, pero no ven respuestas. Piden, suplican, claman, pero nada cambia en sus vidas. Se frustran, se desaniman, comienzan a dudar de Dios. Pero el problema no es que Dios no los escuche, sino que no están orando con fe verdadera. Sin fe, la oración se convierte en palabras vacías, en una simple repetición de frases aprendidas, en un ritual sin poder. La Biblia dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe, la oración no tiene impacto, no mueve el cielo, no cambia circunstancias, no transforma vidas. Jesús nos dejó una enseñanza clave en Marcos 11:24. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Este versículo es profundo. No dice que debemos esperar a ver la respuesta para creer. Dice que primero debemos creer y luego veremos el resultado. En otras palabras, la fe precede el milagro, pero aquí es donde muchas personas fallan. Piden, pero no creen realmente que Dios puede hacerlo. Dicen con su boca que confían en Él, pero en su corazón hay duda. Oran por provisión, pero siguen preocupados por la escasez. Oran por sanidad, pero siguen temiendo la enfermedad. Oran por dirección, pero siguen confiando más en su propio entendimiento. Su oración está llena de incertidumbre, de miedo, de incredulidad. Y una oración sin fe es una oración sin poder. Imagina a alguien que ora pidiendo lluvia, pero no lleva un paraguas. Esa persona ha hablado, ha pedido, pero no ha demostrado que realmente espera la respuesta. Así es como muchos oran. Hablan con Dios, pero siguen actuando como si nada fuera a cambiar. No se preparan para la respuesta, no caminan en la seguridad de que Dios está obrando, siguen dudando, siguen cuestionando, siguen esperando señales antes de creer. Pero la fe verdadera no espera ver para creer. La fe verdadera cree primero y luego ve el milagro. Cada vez que te arrodilles para orar, pregúntate, ¿estoy orando con fe o estoy orando con duda? ¿Estoy pidiendo como quien realmente espera recibir o simplemente estoy repitiendo palabras sin convicción? Si oras cada mañana, pero en tu corazón hay incredulidad, esa oración se vuelve débil. Dios no responde a la desesperación, sino a la fe. No responde a la ansiedad, sino a la confianza. Cada vez que ores, debes visualizar que Dios ya ha respondido. Debes levantarte de la oración con la seguridad de que el cielo ya está obrando en tu favor. Si pides provisión, agradece a Dios porque ya ha suplido.
Si pides sanidad, comienzan a actuar como alguien que ya ha sido restaurado. Si pides dirección, deja de preocuparte y confía en que Dios te mostrará el camino en el momento perfecto. En fe no es solo creer que Dios puede hacerlo. La fe es estar completamente seguro de que Dios lo hará. La fe es caminar en la confianza de que, aunque no veas el milagro aún, Dios ya está trabajando. La fe es cerrar los ojos y decir: Señor, no entiendo cómo, no sé cuándo, pero sé que tú eres fiel y que tu promesa se cumplirá en mi vida. Cada mañana, cuando te levantes a orar, hazlo con fe. No como quien simplemente espera una respuesta incierta, sino como quien ya ha recibido la bendición. Habla con Dios con la confianza de un hijo que se acerca a su padre. Cree con todo tu ser que lo que pidas en su nombre, si está alineado con su voluntad, se cumplirá en el tiempo perfecto. No importa si no ves el milagro inmediatamente. No ores basándote en lo que ves, sino en lo que crees. Porque la fe no se fundamenta en las circunstancias, sino en la verdad de Dios. No dejes que la costumbre mate la fuerza de tu oración. No ores por rutina. No hables con Dios como si fuera un deber religioso. Ora con el corazón, con la certeza de que cada palabra tiene poder. Deja que la fe guíe tu voz, que transforme tus pensamientos, que te haga ver más allá de lo natural. Cuando te postres en la presencia de Dios, no lo hagas con dudas ni con temor. Hazlo con la convicción de que tu oración es escuchada y que el cielo está trabajando en tu favor. Dios no busca palabras bonitas, busca corazones que crean en su poder. Cuando ores, hazlo como quien sabe que el cielo está escuchando y que Dios, en su infinito amor, responderá en el momento perfecto. La oración no es solo una herramienta para pedir lo que necesitamos. No es un simple acto religioso que hacemos por costumbre o tradición. La oración es un acto de fe, una manifestación de confianza en Dios. Es la manera en la que declaramos que Él es nuestro proveedor, nuestro guía, nuestra fuente de vida. Pero hay algo que muchas personas no entienden. No cualquier oración es efectiva. Hay quienes oran todos los días, pero no ven respuestas. Piden, suplican, claman, pero nada cambia en sus vidas. Se frustran, se desaniman, comienzan a dudar de Dios. Pero el problema no es que Dios no los escuche, sino que no están orando con fe verdadera. Sin fe, la oración se convierte en palabras vacías, en una simple repetición de frases aprendidas, en un ritual sin poder. La Biblia dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe, la oración no tiene impacto, no mueve el cielo, no cambia circunstancias, no transforma vidas. Jesús nos dejó una enseñanza clave en Marcos 11:24. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Este versículo es profundo. No dice que debemos esperar a ver la respuesta para creer. Dice que primero debemos creer y luego veremos el resultado. En otras palabras, la fe precede el milagro. Pero aquí es donde muchas personas fallan. Piden, pero no creen realmente que Dios puede hacerlo. Dicen con su boca que confían en Él, pero en su corazón hay duda. Oran por provisión, pero siguen preocupados por la escasez. Oran por sanidad, pero siguen temiendo la enfermedad. Oran por dirección, pero siguen confiando más en su propio entendimiento. Su oración está llena de incertidumbre, de miedo, de incredulidad. Y una oración sin fe es una oración sin poder. Imagina a alguien que ora pidiendo lluvia, pero no lleva un paraguas. Esa persona ha hablado, ha pedido, pero no ha demostrado que realmente espera la respuesta. Así es como muchos oran.
hablan con Dios, pero siguen actuando como si nada fuera a cambiar. No se preparan para la respuesta, no caminan en la seguridad de que Dios está obrando. Siguen dudando, siguen cuestionando, siguen esperando señales antes de creer. Pero la fe verdadera no espera ver para creer. La fe verdadera cree primero y luego ve el milagro. Cada vez que te arrodilles para orar, pregúntate, ¿estoy orando con fe o estoy orando con duda? ¿Estoy pidiendo como quien realmente espera recibir o simplemente estoy repitiendo palabras sin convicción? Si oras cada mañana, pero en tu corazón hay incredulidad, esa oración se vuelve débil. Dios no responde a la desesperación, sino a la fe. No responde a la ansiedad, sino a la confianza. Cada vez que ores, debes visualizar que Dios ya ha respondido. Debes levantarte de la oración con la seguridad de que el cielo ya está obrando en tu favor. Si pides provisión, agradece a Dios porque ya ha suplido. Si pides sanidad, comienza a actuar como alguien que ya ha sido restaurado. Si pides dirección, deja de preocuparte y confía en que Dios te mostrará el camino en el momento perfecto. La fe no es solo creer que Dios puede hacerlo. La fe es estar completamente seguro de que Dios lo hará. La fe es caminar en la confianza de que, aunque no veas el milagro aún, Dios ya está trabajando. La fe es cerrar los ojos y decir, Señor, no entiendo cómo, no sé cuándo, pero sé que tú eres fiel y que tu promesa se cumplirá en mi vida. Cada mañana cuando te levantes a orar, hazlo con fe, no como quien simplemente espera una respuesta incierta, sino como quien ya ha recibido la bendición. Habla con Dios con la confianza de un hijo que se acerca a su padre. Cree con todo tu ser que lo que pidas en su nombre, si está alineado con su voluntad, se cumplirá en el tiempo perfecto. No importa si no ves el milagro inmediatamente, no ores basándote en lo que ves, sino en lo que crees. Porque la fe no se fundamenta en las circunstancias, sino en la verdad de Dios. No dejes que la costumbre mate la fuerza de tu oración. No ores por rutina, no hables con Dios como si fuera un deber religioso. Ora con el corazón, con la certeza de que cada palabra tiene poder. Deja que la fe guíe tu voz, que transforme tus pensamientos, que te haga ver más allá de lo natural. Cuando te postres en la presencia de Dios, no lo hagas con dudas ni con temor. Hazlo con la convicción de que tu oración es escuchada y que el cielo está trabajando en tu favor. Dios no busca palabras bonitas, busca corazones que crean en su poder. Cuando ores, hazlo como quien sabe que el cielo está escuchando y que Dios, en su infinito amor, responderá en el momento perfecto. Orar no es solo hablar con Dios de cualquier manera. Jesús mismo nos dejó un modelo claro de cómo debemos orar. No se trata de repetir palabras vacías, sino de seguir una estructura que nos permita acercarnos a Dios con el corazón correcto. La oración que Jesús enseñó en Mateo 6, 9, 13, conocida como el Padre Nuestro, no es solo una oración para memorizar, sino una guía que nos muestra cómo dirigirnos al Padre con efectividad y propósito. Cuando nos acercamos a Dios, lo primero que debemos hacer es reconocer quién es Él. No podemos comenzar una oración con quejas, con desesperación o con demandas. Debemos empezar con adoración, con reverencia, con el reconocimiento de su grandeza. Jesús enseñó que la oración comienza con Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Antes de pedir cualquier cosa, nuestra oración debe honrar a Dios. Debemos recordar que estamos delante del Creador del universo, del Rey de Reyes, del Dios Todopoderoso. No estamos hablando con un amigo, no estamos hablando con alguien de nuestra misma condición. Nos dirigimos
al Dios eterno, y por eso nuestra actitud debe ser de humildad, de reverencia, de adoración. Después de adorar, Jesús nos mostró el segundo paso de una oración efectiva: rendirnos a la voluntad de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Este es el momento en el que entregamos nuestras vidas en sus manos. No podemos orar solo para pedir lo que queremos. Debemos estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, aunque no sea la que imaginamos. Muchos oran con egoísmo, queriendo que Dios haga su voluntad en lugar de buscar cuál es su propósito. Pero la oración correcta es aquella en la que nos alineamos con lo que Dios quiere hacer. El siguiente paso en la oración es la petición de provisión. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Es aquí donde podemos pedir a Dios por nuestras necesidades, por lo que necesitamos para este día. Pero hay algo importante que debemos notar. Jesús no dijo, dame riquezas, ni dame todo lo que quiero. Dijo, danos hoy el pan nuestro de cada día. Esto significa que debemos confiar en Dios para la provisión diaria, sin ansiedad por el futuro. Dios quiere que confiemos en que Él proveerá lo que necesitamos en cada día, en cada temporada, en cada circunstancia. Luego, Jesús nos enseñó sobre el perdón en la oración. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí hay un principio fundamental. No podemos acercarnos a Dios con resentimiento en el corazón. No podemos esperar que Él nos bendiga si guardamos rencor contra otros. El perdón es clave para una oración efectiva. Si queremos que Dios nos escuche, debemos asegurarnos de que nuestro corazón está limpio de amargura y de odio. Muchos oran sin ver respuestas porque no han perdonado a quienes les han herido. La Biblia dice que si no perdonamos, tampoco seremos perdonados. Esto significa que nuestras oraciones pueden ser bloqueadas si no estamos dispuestos a liberar el perdón. Finalmente, Jesús nos enseñó a pedir protección y guía. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. No solo debemos pedir bendiciones, también debemos pedir fuerzas para resistir las pruebas, para no caer en el pecado, para mantenernos firmes en la fe. Muchas personas oran pidiendo cosas materiales, pero se olvidan de pedir fortaleza espiritual. Piden dinero, pero no piden sabiduría. Piden éxito, pero no piden un corazón humilde. Piden protección, pero no buscan obedecer la voluntad de Dios. Jesús concluye la oración con una declaración de victoria. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Esto nos muestra que cada oración debe terminar con confianza en Dios. No debemos terminar una oración con miedo, con dudas, con incertidumbre. Debemos terminar declarando que Dios es soberano, que tiene el control, que su gloria es eterna y que su poder no tiene límites. Cuando sigues esta estructura en tu oración matutina, no solo hablas con Dios, sino que estableces un orden en tu vida. Adoras, te rindes a su voluntad, pides con humildad, perdonas, buscas protección y declaras su victoria sobre todo. Esto transforma tu manera de orar y, lo más importante, transforma tu vida. La oración no debe ser solo una lista de peticiones. No podemos acercarnos a Dios únicamente cuando necesitamos algo o cuando estamos en crisis. La oración también debe estar llena de gratitud, porque un corazón agradecido es un corazón que reconoce el amor y la fidelidad de Dios en todo momento. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Muchos oran pidiendo bendiciones, pero olvidan agradecer por las que ya han recibido. Piden sanidad, pero no agradecen por la salud que aún tienen.
Piden provisión, pero no reconocen que hasta ahora Dios nunca los ha abandonado. Piden un cambio en sus vidas, pero no valoran lo que ya tienen. Un corazón ingrato bloquea la bendición. La gratitud, en cambio, abre puertas porque demuestra que confiamos en la fidelidad de Dios y que reconocemos su mano en cada detalle de nuestras vidas. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, antes de ordenarle que saliera de la tumba, hizo algo que muchos pasan por alto. Levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Juan 11:41. Jesús agradeció antes de que el milagro sucediera. No esperó a ver a Lázaro salir para agradecer. No esperó la evidencia física de la respuesta. Agradeció antes porque sabía que Dios siempre cumple su palabra. Esto es un principio espiritual poderoso. Muchas veces nos quejamos de lo que nos falta en lugar de agradecer por lo que Dios ya ha hecho y por lo que hará. La gratitud en la oración es un acto de fe. Es la certeza de que Dios está obrando, aunque no lo veamos. Es la confianza de que, aunque las circunstancias no sean favorables, Dios sigue siendo bueno y su plan sigue en marcha. La gratitud transforma nuestra manera de orar, porque cambia nuestra actitud. En lugar de orar desde la desesperación, oramos desde la confianza. En lugar de quejarnos, declaramos la fidelidad de Dios. En lugar de enfocarnos en lo que falta, celebramos lo que Dios ya ha dado. Cada mañana, cuando ores, empieza con gratitud. Antes de pedir algo, agradece. Agradece por la vida, por la oportunidad de un nuevo día, por la salud, por la familia, por la provisión, por la gracia de Dios que te sostiene. Agradece por las bendiciones visibles y por las que aún no has visto. Agradece por las oraciones que ya han sido respondidas y por las que están en proceso. Cuando oras con gratitud, algo cambia en tu espíritu. La ansiedad desaparece, el miedo se disipa y la paz de Dios llena tu corazón. Filipenses 4:6 dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Este versículo nos da un secreto espiritual. No solo debemos presentar nuestras peticiones a Dios, sino hacerlo con gratitud. La gratitud demuestra confianza. Cuando agradeces en medio de la prueba, estás diciendo: Señor, sé que tú tienes el control. Cuando agradeces antes del milagro, estás declarando: sé que mi respuesta viene en camino. Muchas personas oran, pero siguen preocupadas, siguen dudando, siguen ansiosas. Pero cuando oras con gratitud, tu perspectiva cambia. La gratitud te permite ver la bondad de Dios incluso en medio de la tormenta. Te recuerda que si Dios te ha sostenido hasta ahora, lo seguirá haciendo. Un corazón agradecido también cambia la manera en que Dios responde. En la Biblia vemos que Jesús sanó a 10 leprosos, pero solo uno regresó para agradecer. Y a ese que volvió, Jesús le dijo algo que no le dijo a los demás: levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Lucas 17:19. La gratitud de ese hombre lo llevó a recibir algo más que una sanidad física. Recibió algo mayor: la salvación. Dios no solo quiere responder tus oraciones, quiere transformar tu vida, quiere hacer algo más profundo en tu corazón. Pero muchas veces nuestra falta de gratitud nos impide recibir lo que Él quiere darnos. Cuando oras con gratitud, demuestras que tu relación con Dios no se basa solo en lo que Él te da, sino en quién Él es. Cuando te acerques a Dios en oración, recuerda que la gratitud es un arma espiritual. No es solo una actitud positiva, es una declaración de fe. Es una llave que abre puertas, que trae paz, que nos acerca más a Dios. A partir de hoy, cada vez que ores, antes de pedir, antes de presentar tus preocupaciones, antes de hablar de lo que te falta,
Empieza con gratitud. Agradece como si ya hubieras recibido la respuesta. Agradece como Jesús agradeció antes de resucitar a Lázaro. Agradece con la certeza de que Dios nunca falla. Las palabras tienen poder. Lo que declaramos en nuestra oración puede traer vida o muerte a nuestra situación. Proverbios 18:21 nos dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. Esto significa que nuestras palabras no son neutras, o construyen o destruyen, o nos acercan a la bendición o nos alejan de ella. Y en la oración esto es aún más importante. Muchas personas oran pidiendo la intervención de Dios, pero al terminar su oración, sus palabras contradicen lo que acaban de pedir. Piden sanidad, pero dicen: siempre estoy enfermo. Piden provisión, pero repiten: nunca tengo suficiente. Piden fortaleza, pero declaran: no puedo más. Esto anula la oración, porque no se trata solo de lo que pedimos en oración, sino de lo que confesamos después de orar. Jesús dijo en Marcos 11:23: de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Notemos que Jesús no dijo lo que pida, sino lo que diga. La fe no solo se expresa en la oración, sino en las palabras que pronunciamos a diario. Si nuestras palabras están llenas de duda, miedo y derrota, estamos declarando lo contrario a lo que hemos pedido en oración. Por eso, después de orar, nuestras palabras deben reflejar nuestra fe. En lugar de decir: no sé si Dios me escuchará, debemos decir: Dios ha escuchado mi oración y su respuesta está en camino. En lugar de decir: mi situación no tiene solución, debemos declarar: para Dios no hay nada imposible. En lugar de decir: no sé qué hacer, debemos proclamar: Dios me dará dirección y sabiduría en este proceso. La oración es el momento donde presentamos nuestras peticiones a Dios, pero nuestras palabras diarias son las que refuerzan o debilitan nuestra fe. No podemos pedir a Dios un milagro y luego hablar como si nunca fuera a suceder. No podemos pedir ayuda a Dios y después hablar como si estuviéramos abandonados. Nuestras palabras deben estar alineadas con la fe que proclamamos en la oración. Esto no significa ignorar la realidad. No se trata de negar lo que estamos viviendo, sino de hablar desde la perspectiva de la fe. La Biblia nos dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Romanos 4:17. Si queremos ver un cambio en nuestra vida, debemos aprender a hablar como Dios habla. Debemos declarar su promesa incluso antes de verla cumplida. La mujer del flujo de sangre en Marcos 5 es un gran ejemplo de esto. Ella no solo creyó en su corazón, sino que dijo: si tan solo toco el manto de Jesús, seré sana. Ella declaró su fe antes de recibir su milagro. Y cuando tocó el manto de Jesús, la sanidad se manifestó de inmediato. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado. No dijo mi poder, sino tu fe, porque su declaración de fe la preparó para recibir el milagro. Nuestras palabras deben ser consistentes con lo que creemos. No podemos orar pidiendo liberación y luego declarar que seguiremos en esclavitud. No podemos pedir bendición y luego hablar como si siempre estuviéramos en maldición. La Biblia dice en Joel 3:10, diga el débil: fuerte soy. Esto nos enseña que, aunque la realidad nos diga que somos débiles, nuestra confesión de fe debe proclamar fortaleza. Cada mañana, cuando ores, comienza declarando la palabra de Dios sobre tu vida. En lugar de hablar de tus problemas, declara las promesas de Dios. No digas, no sé qué hacer, di, Dios dirige mis pasos. No digas, mi familia está perdida. Di, mi casa y yo serviremos al Señor. No digas, mi situación no tiene salida. Di,
Dios abre caminos donde no los hay. Cuando alineas tus palabras con la palabra de Dios, tu oración se fortalece y el mundo espiritual se activa a tu favor. A partir de hoy, no solo ores con fe, sino habla con fe. Declara lo que Dios ha dicho sobre ti, incluso antes de verlo. No permitas que tus palabras sean un obstáculo para tu milagro. Habla como alguien que cree en un Dios poderoso. Habla como alguien que sabe que su oración no es en vano. Habla como alguien que tiene la certeza de que Dios está obrando, aunque aún no vea los resultados. Orar una sola vez y esperar una respuesta inmediata no siempre es el camino. La Biblia nos enseña que la oración persistente es una de las claves para recibir respuestas de Dios. Muchos oran y cuando no ven resultados rápidos, se desaniman, dejan de orar, comienzan a dudar y concluyen que Dios no les respondió. Pero la verdad es que hay batallas espirituales que requieren perseverancia. Hay respuestas que no llegan de inmediato, no porque Dios no escuche, sino porque Él prueba nuestra fe y nos fortalece en la espera. Jesús enseñó una parábola sobre la persistencia en la oración en Lucas 18:1-8. Habló de una viuda que acudía repetidamente a un juez injusto, pidiéndole justicia contra su adversario. Al principio, el juez no quería atenderla, pero como ella insistía sin cesar, él finalmente decidió concederle lo que pedía, solo para que ella dejara de molestarlo. Jesús usó esta historia para enseñarnos que si un juez injusto respondió por insistencia, cuánto más Dios, que es justo y fiel, responderá a aquellos que claman a Él día y noche. Este pasaje no significa que Dios no quiere responder de inmediato, sino que muchas veces quiere ver cuánto confiamos en Él. Quiere ver si realmente creemos en su poder o si solo estamos buscando una solución rápida. Quiere ver si nuestra fe es genuina o si solo oramos por impulso y luego nos rendimos cuando no vemos resultados inmediatos. Daniel es un gran ejemplo de esto. En el capítulo 10 de su libro, oró y ayunó por 21 días en busca de una respuesta de Dios, pero la respuesta no llegó al instante. Un ángel finalmente se le apareció y le dijo que Dios había escuchado su oración desde el primer día, pero que hubo una guerra en el mundo espiritual que retrasó la respuesta. Esto nos muestra que cuando oramos, hay batallas que se libran en lo invisible, hay fuerzas de oscuridad que intentan impedir la manifestación de la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero cuando perseveramos en oración, cuando no nos rendimos, cuando seguimos creyendo, la respuesta llega. Hay personas que oran pidiendo algo, pero como no ven el milagro de inmediato, dejan de orar. En lugar de mantenerse firmes, comienzan a decir, tal vez esto no era para mí. Tal vez Dios no me quiere responder. Tal vez no tengo suficiente fe. Pero la fe verdadera no se basa en lo que vemos, sino en lo que creemos. Imagina que un agricultor siembra una semilla y al día siguiente vuelve al campo esperando encontrar un árbol completamente desarrollado. Cuando no lo ve, se frustra. Dice que la semilla no funcionó y decide dejar de regarla. Esto es lo que muchos hacen con la oración. Oran, pero si no ven resultados inmediatos, dejan de orar. Pero la fe persistente sigue orando, sigue creyendo, sigue confiando, aunque los días pasen, aunque las semanas pasen, aunque los meses pasen. Jesús dijo en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En el idioma original, estas palabras están en un tiempo verbal que indica acción continua. Es decir, Jesús realmente estaba diciendo, sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando. No dijo, pide una vez y si no ves nada, olvídalo. Dijo que debemos insistir, seguir clamando, seguir creyendo. Cuando oras cada mañana, hazlo con persistencia.
Si estás orando por un milagro, sigue orando hasta que lo veas. Si estás orando por una respuesta, sigue creyendo hasta que llegue. No te desanimes si el tiempo pasa y parece que nada cambia. Dios no llega tarde, Dios no se equivoca, Dios está trabajando, aunque no lo veas. La Biblia nos dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Esta promesa también aplica a la oración. Si sigues orando sin rendirte, verás la cosecha de tus peticiones. Pero si te rindes antes de tiempo, podrías perder la bendición que estaba a punto de manifestarse. A partir de hoy, cambia tu mentalidad. No ores como alguien que simplemente prueba a ver si Dios responde rápido. Ora como alguien que ha decidido mantenerse firme en la fe hasta ver el milagro. Ora como alguien que confía en la fidelidad de Dios, aunque la respuesta parezca tardar. Ora con la seguridad de que, si perseveras, verás la gloria de Dios en tu vida. Cada mañana, cuando nos levantamos, enfrentamos un mundo lleno de desafíos, peligros y tentaciones. No sabemos lo que el día nos traerá. No podemos prever cada obstáculo, cada prueba, cada ataque del enemigo. Pero hay algo que sí podemos hacer: orar y pedir la protección de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre cada paso que damos. La oración matutina no solo debe incluir peticiones por provisión o dirección, sino también un clamor por protección. Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro a orar diciendo: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Esta frase es poderosa porque nos muestra que todos estamos expuestos a peligros espirituales y físicos. El enemigo busca oportunidades para desviarnos, para atacarnos, para sembrar miedo, para alejarnos de la presencia de Dios. Pero cuando cubrimos nuestra vida en oración, cuando declaramos que Dios es nuestro escudo y nuestra fortaleza, el poder del enemigo se debilita. En la Biblia vemos un ejemplo claro de cómo la oración de protección puede cambiarlo todo. En el Salmo 91, Dios promete a aquellos que confían en Él que serán guardados de todo mal. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto significa que aquellos que permanecen en Dios, aquellos que hacen de la oración su refugio, viven bajo su cobertura y su cuidado. Este salmo nos muestra que hay peligros que no vemos, batallas espirituales que desconocemos, ataques que el enemigo planea en lo oculto. Pero cuando oramos cada mañana y nos colocamos bajo la protección de Dios, Él nos libra de todo lo que el enemigo intenta hacer en contra nuestra. Es como un escudo invisible que nos rodea, una muralla espiritual que impide que el mal nos alcance. Muchas personas inician su día sin oración, sin cubrirse con la protección de Dios. Salen de casa sin pedir dirección, sin clamar por seguridad, sin buscar refugio en el Señor. Y luego, cuando enfrentan problemas, cuando las cosas salen mal, se preguntan por qué. Pero el creyente que ora cada mañana, el que pide la protección de Dios sobre su vida, camina con la seguridad de que Dios va delante de él, apartando el peligro, desviando los ataques del enemigo, cerrando puertas que no le convienen y guardándolo de todo mal. La protección divina no significa que nunca enfrentaremos problemas, pero sí significa que Dios nos sostendrá en medio de ellos. Significa que, aunque haya tormentas, no seremos destruidos. Que aunque el enemigo intente hacernos caer, no podrá tocarnos sin el permiso de Dios. Job es un ejemplo de esto. Satanás quería destruirlo, pero no pudo hacerlo sin antes pedir permiso a Dios, porque Job estaba protegido, rodeado por la cobertura divina. Por eso, cada mañana debemos pedir a Dios que nos rodee con su presencia, que envíe ángeles a protegernos, que nos libre de las trampas del enemigo.
Debemos pedirle que nos guíe por caminos seguros, que nos aleje de situaciones peligrosas, que nos dé discernimiento para evitar personas o circunstancias que podrían hacernos daño. No podemos ver todo lo que está ocurriendo en el mundo espiritual, pero Dios sí lo ve. Y cuando le pedimos protección, Él nos guarda de cosas que ni siquiera imaginamos. El Salmo 121 nos dice: el Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esta es una promesa que debemos reclamar en oración, no como una superstición, no como un simple ritual, sino con fe genuina, creyendo que Dios es nuestro protector, nuestro escudo, nuestra torre fuerte. Cuando ores cada mañana, di con convicción: Señor, en este día me cubro con tu sangre. Te pido que me guardes de todo mal, que apartes de mí todo peligro, que ningún arma forjada contra mí prospere, que tus ángeles acampen alrededor de mi casa, de mi familia, de cada lugar donde pise, que mi salida y mi entrada sean bendecidas. Que el enemigo no tenga poder sobre mí. En el nombre de Jesús, declaro que camino bajo tu protección divina. Amén. Cuando declaras estas palabras con fe, no solo estás orando, estás estableciendo un muro espiritual alrededor de tu vida. Estás activando la cobertura de Dios. Estás caminando bajo su protección. No comiences tu día sin orar. No permitas que el enemigo tome ventaja sobre ti, porque no buscaste la presencia de Dios. La oración es tu escudo, tu fortaleza, tu refugio. Y cuando cada mañana te cubres con la protección divina, puedes caminar con seguridad, sabiendo que Dios va delante de ti, que su mano te sostiene, que su poder te rodea. Una de las razones por las que muchas personas no logran fortalecer su vida de oración es porque se distraen con facilidad. La mente divaga, los pensamientos se dispersan, las preocupaciones del día se imponen y antes de darse cuenta han perdido la concentración. ¿Te ha pasado que comienzas a orar y de repente recuerdas algo que tienes que hacer, un problema que tienes que resolver, un pendiente que habías olvidado? Las distracciones son una de las estrategias más sutiles que el enemigo usa para debilitar nuestra vida de oración. La oración efectiva requiere enfoque, requiere disciplina, requiere intención. No podemos acercarnos a Dios con la mente dividida, con el corazón en otro lugar, con una actitud de rutina o formalidad. Dios busca adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. No quiere oraciones mecánicas, no quiere palabras vacías, quiere una conexión genuina, profunda, sincera. Pero para lograr esa conexión debemos aprender a eliminar las distracciones. La Biblia nos da un ejemplo poderoso en la vida de Jesús. Marcos 1:35 dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Jesús buscaba momentos de soledad para orar. No oraba en medio del bullicio, no lo hacía en lugares donde podía ser interrumpido. Se apartaba, buscaba silencio, buscaba un espacio donde pudiera enfocarse completamente en la presencia de Dios. Esto nos enseña algo fundamental. Para orar con poder, debemos aprender a apartarnos, a crear un ambiente donde nada nos interrumpa, donde podamos entregarnos totalmente a la comunión con Dios. No podemos esperar que nuestra oración sea efectiva si la hacemos mientras revisamos el teléfono, mientras tenemos la televisión encendida, mientras estamos rodeados de ruido y distracción. La oración necesita nuestra atención total. Uno de los mayores enemigos de la oración en estos tiempos es la tecnología. Los teléfonos, las redes sociales, las notificaciones constantes nos han vuelto incapaces de concentrarnos en lo espiritual. Muchas personas intentan orar,
pero cada pocos minutos revisan su celular, se distraen con mensajes, con correos, con llamadas. Y así, su oración se vuelve interrumpida, superficial, sin poder. Si queremos orar de manera efectiva cada mañana, debemos establecer reglas claras para nosotros mismos. Apagar el teléfono, alejarnos de lo que nos distrae, buscar un lugar de silencio, definir un tiempo específico para Dios y darle nuestra atención completa. Si podemos enfocarnos en otras cosas del día, en el trabajo, en las obligaciones, en el entretenimiento, ¿cómo no vamos a poder enfocarnos en el momento más importante, que es nuestra conexión con Dios? Otra distracción que afecta la oración es la falta de dirección. Muchas personas comienzan a orar sin un propósito claro. Sus pensamientos saltan de un tema a otro. Su oración no tiene estructura. No saben qué decir después de unos minutos. Es por eso que es tan importante tener un plan para la oración. Una forma de evitar esta dispersión es seguir la estructura que Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro. Empezar con adoración, rendirse a la voluntad de Dios, presentar peticiones, pedir perdón, interceder por otros, clamar por protección y terminar con acción de gracias. Cuando seguimos un orden en nuestra oración, nuestra mente se mantiene enfocada y evitamos que los pensamientos nos lleven de un lado a otro sin dirección. Además, es importante saber que la oración no es solo hablar, sino también escuchar. Muchas personas oran de manera apresurada, dicen lo que tienen que decir y terminan sin darle espacio a Dios para responder. No se detienen en silencio para escuchar su voz, no permiten que el Espíritu Santo les hable, no meditan en la presencia de Dios. La oración es un diálogo, no un monólogo. Y si queremos una verdadera conexión con Dios, debemos aprender a esperar en su presencia, a escuchar lo que Él quiere decirnos, a dejarnos guiar por su Espíritu. Otro aspecto clave es aprender a orar con fervor. Muchas veces la distracción viene porque oramos sin pasión, sin entrega. Oramos con una actitud indiferente, con palabras que no salen del corazón, con un tono monótono y sin emoción. Pero la oración debe ser intensa, debe ser un clamor genuino, debe nacer de lo más profundo de nuestro ser. La Biblia nos dice en Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. No dice la oración casual, ni la oración apresurada, sino la oración eficaz, ferviente, llena de convicción. La historia de Ana en 1 Samuel 1 nos muestra esto. Ana estaba estéril y sufría porque no podía tener hijos. Pero cuando oró, no lo hizo con indiferencia. La Biblia dice que oró con amargura de alma, llorando abundantemente. Su oración fue tan intensa que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Pero Dios vio su clamor, Dios vio la pasión en su oración y le respondió con un milagro. Así debemos orar, no con distracción, no con frialdad, sino con entrega total. Con un corazón que realmente busca a Dios, que realmente desea estar en su presencia, que realmente anhela una conexión con Él. La oración no es un acto mecánico, es un encuentro con el Dios vivo. Y si queremos ver su poder manifestarse en nuestra vida, debemos aprender a buscarlo con todo nuestro corazón. A partir de hoy, decide hacer de tu oración matutina un tiempo sagrado, sin interrupciones, sin distracciones, sin prisas. Busca un lugar de silencio, establece un orden en tu oración, permite que Dios hable y ora con fervor. Si haces esto cada día, verás cómo tu vida espiritual cambia, cómo tu relación con Dios se fortalece, cómo las respuestas comienzan a llegar. Muchas personas oran en silencio, en sus pensamientos, sin expresar las palabras con su boca. Creen que basta con meditar en la oración y que Dios conoce sus pensamientos.
Y es cierto, Dios conoce todo lo que hay en nuestro corazón. Pero la Biblia nos enseña que hay un poder especial en declarar en voz alta lo que creemos, en hablar con autoridad, en proclamar la palabra de Dios. Desde la creación del mundo, Dios nos mostró que la palabra hablada tiene poder. En Génesis, Dios no solo pensó en crear el universo, Él habló, dijo, «Sea la luz», y la luz apareció. Cada acto de la creación fue precedido por una palabra hablada, y nosotros, hechos a su imagen y semejanza, tenemos el poder de hablar vida, de declarar promesas, de activar lo espiritual a través de nuestras palabras. Jesús mismo nos enseñó esto en varias ocasiones. Cuando enfrentó la tentación en el desierto, Él no venció al diablo con pensamientos, sino con la palabra hablada. Respondió a cada ataque del enemigo diciendo, «Escrito está». Él citó la Escritura en voz alta, estableciendo su autoridad. Esto nos muestra que, cuando oramos, debemos hacer lo mismo. Debemos usar nuestra voz para declarar las promesas de Dios, para resistir al enemigo, para afirmar nuestra fe. En Marcos 11:23, Jesús nos da una revelación profunda sobre el poder de la palabra hablada. De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, «Quítate y échate en el mar», y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Aquí Jesús no dice que pensemos en el monte moviéndose, ni que meditemos en la posibilidad de que se mueva. Él dice que hablemos al monte, que lo declaremos con nuestra boca. Esto significa que cuando oramos, no basta solo con creer en el corazón. Debemos hablar nuestra fe, expresar nuestra convicción, proclamar en voz alta lo que Dios nos ha prometido. Cuando declaramos la palabra, estamos alineando nuestra vida con el poder de Dios. Estamos estableciendo en la tierra lo que ya ha sido decretado en el cielo. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que oraron en voz alta y vieron milagros. El profeta Elías, cuando clamó a Dios en el Monte Carmelo para que descendiera fuego del cielo, no lo hizo en silencio, sino con una oración audaz y pública. Y Dios respondió con poder. Josué, cuando estaba conquistando la tierra prometida, ordenó al sol y a la luna que se detuvieran, y lo declaró con su voz, con autoridad, y Dios hizo que el día se alargara. Orar en voz alta no significa gritar o hacer un espectáculo, sino orar con convicción, con fe, con una autoridad que viene del Espíritu Santo. Significa no tener miedo de hablarle a nuestra situación, de declarar victoria, de proclamar las promesas de Dios con certeza absoluta. Cuando ores cada mañana, hazlo en voz alta. No solo pienses la oración, exprésala. Declara la fidelidad de Dios, proclama sus promesas sobre tu vida. Háblale a tu día con fe. No importa si estás solo, no importa si nadie más te escucha, lo importante es que el mundo espiritual lo escuche. Cuando declaras la palabra, los cielos se abren, el enemigo retrocede y tu fe se fortalece. Si estás enfrentando una batalla, no ores con miedo, ora con autoridad. No digas, Señor, si puedes, ayúdame. Di, Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, y confío en que tú obrarás a mi favor. No digas, no sé si Dios me escucha. Di, mi Dios ha dicho que nunca me dejará ni me abandonará, y yo creo en su promesa. Cambia la forma en que oras. Deja de hablar como alguien que duda y empieza a hablar como alguien que tiene certeza de que Dios está obrando. La Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esto significa que cuando declaramos la palabra en voz alta, no solo impactamos el mundo espiritual, sino que también edificamos nuestra propia fe. Cuando escuchamos nuestra voz proclamando la verdad de Dios, nuestra confianza en Él crece, nuestro espíritu se fortalece, nuestra mente se llena de certeza.
No dejes que el enemigo robe tu voz. No permitas que la duda te haga orar con miedo. A partir de hoy, cada mañana cuando ores, habla con Dios en voz alta. Declara sus promesas. Proclama su victoria sobre tu vida. Cuando oras así, el cielo responde. El enemigo retrocede y tu fe se activa. Cuando oras cada mañana, no solo estás transformando tu día, estás transformando tu vida. La oración no es solo un acto de comunicación con Dios, es un estilo de vida que impacta cada área de tu existencia. No es solo un momento de conexión con el Creador, es el poder que abre puertas, que trae dirección, que fortalece tu espíritu y que desata bendiciones. La Biblia nos muestra cómo la oración cambió la vida de grandes hombres y mujeres de Dios. Moisés habló con Dios y su rostro resplandecía. Daniel oraba 3 veces al día y fue protegido en el foso de los leones. Ana clamó con lágrimas y Dios le concedió el hijo que tanto anhelaba. Pablo y Silas oraron en la cárcel y las cadenas se rompieron. La oración no solo cambia circunstancias, cambia corazones, cambia destinos, cambia generaciones. Cada vez que te arrodillas para orar, estás tomando una decisión espiritual. Estás diciendo, Señor, mi vida está en tus manos, yo dependo de ti. Estás reconociendo que no puedes hacerlo, solo que necesitas su dirección, su gracia, su fuerza. Y cuando oras con esa actitud, Dios responde. No siempre de la forma que esperamos, no siempre en el tiempo que queremos, pero siempre en el momento perfecto. Pero la oración no solo te cambia a ti, también cambia la vida de las personas que te rodean. Cuando oras por tu familia, estás sembrando protección y bendición sobre ellos. Cuando intercedes por alguien que está pasando por una crisis, estás siendo un canal de la gracia de Dios para esa persona. La oración tiene el poder de alcanzar lugares donde físicamente no podemos ir. Puede tocar corazones que no podemos cambiar con palabras. Puede mover montañas que parecen imposibles. Dios nos ha llamado a ser intercesores, no solo a orar por nuestras propias necesidades, sino a clamar por los demás. En la Biblia vemos que Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, Moisés intercedió por el pueblo de Israel, Jesús mismo intercedió por nosotros en la cruz. La oración no es solo un acto individual, es una responsabilidad colectiva. Cuando oramos por otros, estamos manifestando el amor de Dios en acción. Muchas veces nos enfocamos solo en nuestros problemas, en nuestras luchas, en nuestras peticiones. Pero hay algo poderoso que sucede cuando dejamos de orar solo por nosotros mismos y empezamos a interceder por los demás. La intercesión activa la misericordia de Dios, mueve su mano y nos hace partícipes de su obra en la tierra. Job es un gran ejemplo de esto. La Biblia dice que después de todo su sufrimiento, cuando Job oró por sus amigos, Dios restauró su vida y le dio el doble de lo que había perdido. Esto nos muestra que cuando oramos por otros, también somos bendecidos. Cuando nos preocupamos por el bienestar de los demás, Dios se encarga de nuestras necesidades. Cada mañana, al orar, no te limites a hablar solo de tus preocupaciones. Ora por tu familia, por tu iglesia, por tu comunidad, por aquellos que están pasando por dificultades. Pide por la paz de tu país, por los que sufren injusticias, por los que están en necesidad. Dios busca corazones que estén dispuestos a interceder, a clamar por otros, a ser un puente entre el cielo y la tierra. No subestimes el poder de tu oración. Quizás nunca verás con tus ojos todo lo que Dios hizo a través de ella, pero en el mundo espiritual, cada oración tiene un impacto. Hay personas que han sido protegidas porque alguien oró por ellas. Hay vidas que han sido salvadas porque alguien intercedió en el momento exacto. Hay situaciones que han cambiado porque alguien decidió clamar con fe. No dejes que la rutina mate tu vida de oración. No permitas que la distracción te aleje de la comunión con Dios.
No creas la mentira de que tu oración no hace la diferencia. Cada palabra que sale de tu boca en oración es escuchada, cada clamor es tomado en cuenta, cada intercesión tiene un propósito. A partir de hoy, cuando ores, hazlo con la certeza de que tu oración no solo te transforma a ti, sino que también está tocando vidas, está cambiando atmósferas, está abriendo caminos. Ora con fe, ora con pasión, ora sabiendo que Dios es fiel y que responderá en su tiempo perfecto. Orar cada mañana no es solo una disciplina espiritual, es el alimento que fortalece tu relación con Dios. Así como el cuerpo necesita comida todos los días para mantenerse fuerte, tu espíritu necesita la comunión constante con Dios para crecer y madurar. No se trata de orar solo cuando hay una necesidad urgente o cuando estás atravesando un problema. Se trata de hacer de la oración un hábito diario, una conexión permanente con el Creador. La Biblia nos enseña que Dios no busca solo siervos, busca amigos. En Juan 15:15, Jesús dijo: «Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer». ¿Te imaginas lo que significa que Dios quiera llamarte su amigo? No solo un creyente, no solo un seguidor, sino alguien con quien Él quiere tener una relación cercana y profunda. Pero toda amistad requiere comunicación. Si tienes un amigo al que nunca llamas, con el que nunca hablas, la relación se debilita, se enfría, se vuelve distante. Lo mismo sucede con nuestra relación con Dios. No podemos esperar estar cerca de Él si no pasamos tiempo con Él en oración. No podemos decir que lo conocemos si nunca le hablamos, si nunca lo escuchamos, si nunca buscamos su presencia. David entendió esta verdad. En el Salmo 63:1 escribió: «Oh Dios, tú eres mi Dios, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas». David no buscaba a Dios solo cuando necesitaba algo. Lo buscaba porque su alma lo anhelaba, porque sabía que solo en la presencia de Dios encontraba plenitud. La oración no es solo un medio para pedir respuestas, es el lugar donde experimentamos la paz, el amor y la dirección de Dios. Es donde encontramos consuelo cuando estamos afligidos, donde somos fortalecidos cuando estamos débiles, donde nuestra fe es renovada. Muchos se sienten espiritualmente secos, sienten que Dios está distante, sienten que su fe es débil. Pero la verdadera razón de esa sequedad es la falta de oración. Es imposible mantener una fe fuerte sin una vida de oración profunda y constante. Moisés tenía una relación tan cercana con Dios que su rostro brillaba después de pasar tiempo en su presencia. No porque hiciera oraciones mecánicas, sino porque se encontraba con Dios cara a cara. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que tenemos esa clase de intimidad con Dios? ¿Cuántos podemos decir que, después de orar, sentimos su presencia de una manera tan real que cambia nuestra manera de vivir? Dios quiere tener ese nivel de relación contigo. No quiere que lo busques solo cuando necesites algo. Quiere que lo busques porque lo amas, porque disfrutas estar en su presencia, porque lo reconoces como tu fuente de vida. Quiere que cada mañana al despertar lo pongas en primer lugar, que antes de preocuparte por cualquier otra cosa, hables con Él, le entregues tu día, le des el control de cada decisión. Cuando haces de la oración una prioridad diaria, comienzas a experimentar cambios profundos en tu vida. Tu mente se llena de paz en lugar de ansiedad. Tu espíritu se fortalece en lugar de debilitarse ante las pruebas. Empiezas a ver la vida desde la perspectiva de Dios en lugar de la tuya. La oración
Te transforma porque te acerca a aquel que tiene el poder para cambiar todas las cosas. Pero la clave está en la constancia. Muchas personas oran un día con fervor y luego pasan semanas sin hablar con Dios. Oran cuando necesitan algo urgente, pero cuando todo está bien, su vida de oración se apaga. Así como una relación humana no puede mantenerse fuerte sin comunicación constante, nuestra relación con Dios tampoco puede crecer si no oramos con regularidad. Jesús nos dio el mejor ejemplo de lo que significa tener una vida de oración inquebrantable. A pesar de estar rodeado de multitudes, de tener un ministerio lleno de demandas, nunca dejó de apartarse para orar. Lucas 5:16 dice: «Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba». Jesús entendía que, aunque estuviera ocupado, aunque tuviera muchas responsabilidades, su relación con el Padre era lo más importante. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba orar constantemente, ¿cuánto más nosotros? No podemos vivir nuestra vida cristiana sin oración. No podemos caminar en el propósito de Dios si no pasamos tiempo con Él. No podemos esperar tener una fe fuerte si no buscamos su presencia todos los días. A partir de hoy, decide fortalecer tu relación con Dios a través de la oración diaria. No dejes que la falta de tiempo, la distracción o la rutina te alejen de su presencia. Cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, antes de revisar tu teléfono, antes de hablar con alguien más, habla con Dios, no como un acto religioso, sino como una conversación con tu Padre Celestial, con tu mejor amigo, con aquel que te ama y que quiere guiar cada paso de tu vida. Haz de la oración tu prioridad y verás cómo tu relación con Dios se profundiza, cómo tu fe crece, cómo tu vida espiritual es transformada. La oración no es una carga, es un privilegio. Es el regalo más grande que tenemos. Acceso directo al trono de la gracia. Hemos llegado al final de este mensaje, pero este no es el final de tu transformación. Es el comienzo de una nueva manera de orar, de una nueva conexión con Dios, de una nueva profundidad en tu vida espiritual. Ahora tienes el conocimiento, pero el conocimiento sin acción no produce resultados. Lo que hagas con esta enseñanza determinará cuánto impactará tu vida. Dios no quiere que la oración sea algo ocasional en tu vida. No quiere que ores solo cuando necesites algo, ni que tu relación con Él dependa de tus emociones o de las circunstancias. Dios quiere que la oración se convierta en tu refugio, en tu alimento diario, en tu fuente de fortaleza, en tu primera acción cada mañana. Cada palabra que has escuchado en este estudio no es solo información, es un llamado de Dios para que tomes en serio tu vida de oración. Es un llamado para que pongas en práctica lo que has aprendido, porque la oración no es solo teoría, es acción. Es un encuentro diario con el Dios vivo, un diálogo continuo con el Creador del universo, una conexión que transforma el corazón, renueva la mente y fortalece el espíritu. Hoy Dios ha hablado a tu vida. No estás aquí por casualidad. No es coincidencia que estés escuchando este mensaje. Dios te está llamando a un nuevo nivel de intimidad con Él. Te está llamando a cambiar la manera en que oras, a establecer una rutina de oración que no dependa de cómo te sientas, sino de tu compromiso con Él. Te está llamando a confiar más, a rendirte más, a depender más de su presencia. No permitas que esta enseñanza quede solo en palabras. Decide actuar. Decide apartar un tiempo específico cada mañana para orar. Decide hablar con Dios antes de hacer cualquier otra cosa. Decide entregarle tus preocupaciones, tus planes, tus miedos y tus sueños. Decide buscarlo con todo tu corazón. Porque cuando lo haces, su presencia se manifiesta en tu vida de una manera poderosa. La Biblia dice en Jeremías 29:13,
Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Dios no responde a oraciones hechas por rutina, no responde a palabras sin pasión. Él responde a los que lo buscan de verdad. Él se revela a los que tienen hambre de su presencia. Él responde a los que oran con fe, con persistencia, con humildad. A partir de hoy, cada mañana, antes de preocuparte, antes de tomar decisiones, antes de permitir que el estrés del día tome control de tu mente, ora. No importa si son 5 minutos, 10 minutos o 1 hora. Lo que importa es que tu corazón esté completamente enfocado en Dios. Si este mensaje ha tocado tu vida, si sientes que Dios te ha hablado a través de esta enseñanza, quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios: Señor, a partir de hoy mi vida de oración cambiará. Este no es solo un comentario, es una declaración de fe. Es un compromiso público de que vas a tomar acción, de que vas a poner en práctica lo que Dios te ha enseñado. También quiero que compartas este mensaje con alguien más. Hay muchas personas que necesitan esta enseñanza. Hay personas que están sufriendo, que se sienten solas, que han perdido la esperanza, y este mensaje puede ser la respuesta que han estado esperando. No guardes esta bendición solo para ti. Sé un canal de Dios para que otros también aprendan a orar y vean su poder manifestarse en sus vidas. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Porque esto no termina aquí. Seguiremos compartiendo mensajes que fortalecerán tu fe, que te ayudarán a crecer espiritualmente, que te acercarán más a la presencia de Dios. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos estudios. Antes de terminar, quiero que hagas algo más. Tómate un momento de silencio. No apresures este instante. Quédate en la presencia de Dios unos minutos más. Cierra los ojos, respira profundo y permite que su paz llene tu corazón. Deja que el Espíritu Santo te hable, que ministre tu vida, que te muestre lo que necesitas cambiar. No te desconectes de esta atmósfera espiritual. La oración es la llave que abre las puertas del cielo. La oración es el arma que vence al enemigo. La oración es el puente que nos une a Dios. Y hoy Dios te está llamando a hacer de la oración tu estilo de vida. No pierdas esta oportunidad. Responde a su llamado. Que la paz de Dios llene tu vida, que su amor te rodee y que su presencia te acompañe cada día. Nos vemos en el próximo mensaje. Que Dios te bendiga.